Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí nuevamente me siento muy contento de compartir nuevamente con ustedes esta nuestra charla número 6 con el tema ser asertivo. La verdad que este tema ha sido un par de aguas en mi vida. Prácticamente he observado que se han hecho cambios muy radicales. Espero que tengan la oportunidad de trabajar si es posible. Posteriormente a lo mejor hay la oportunidad para hacer alguna serie de preguntas. Y si puedes tener ahí algo en que apuntarlas, es muy importante para que de alguna manera te des cuenta qué tan asertivo eres, ¿verdad? Y sin más preámbulo, llámese persona asertiva, ¿verdad? La persona asertiva se siente libre de manifestarse tal como es, a través de palabras y acciones. Manifiesta, esta soy yo, esto es lo que yo siento, pienso y quiero. No dice más de lo que sabe, ni finge ser más de lo que es. Esa es otra de las características de la persona asertiva. Puede comunicarse con la gente de cualquier nivel, ya se trate de extraños, amigos o familiares. Esta comunicación es siempre directa, sincera, emocional y apropiada. Se orienta activamente en la vida, es decir, va detrás de lo que quiere, y en encontrarse con la persona no asertiva que espera que las cosas sucedan, ella hace que las cosas sucedan, toma la iniciativa. Actúa en forma que se respeta a sí misma, está consciente de que no siempre puede ganar. Eso es muy importante. Sin embargo, siempre se afana por actuar de forma digna, de manera que aún perdiendo o cediendo conserva su autoestima. Eso qué importante, ¿verdad? Es, a pesar de las situaciones, independientemente, pues no pierde su autoestima, siempre está centrado, ¿no? Es dueña de su tiempo y su vida, fruto de su orientación activa en la existencia. No permite que las circunstancias o los demás decidan o manipulen su tiempo, descanso, disfrute o crecimiento. Ah, qué importante. Está muy centrado, ¿verdad? Esta persona está muy centrada realmente en lo importante que es en la vida y muy consciente. En gran parte la asertividad es responsabilidad por la propia vida. Es emocionalmente libre de expresar sus sentimientos. Evita los dos extremos de la represión y la exageración de sus emociones. Puede decir no y puede decir sí de acuerdo a las circunstancias. Esto le permite defender sus derechos básicos y definir límites claros en sus relaciones. Ejerce el poder sin necesidad de ser impositiva. Usa el poder, no lo impone. Evita humillar, rebajar, así como también permitir que lo humillen o degraden. Tiene la capacidad para reconocer e identificar sus necesidades y hacérselas saber a los demás con toda confianza y claridad. Acepta que los demás también tienen exactamente el mismo derecho. Reconocen los derechos básicos de la persona humana y los respeta en ella y en los demás. Prácticamente esto es las características de una persona cuando es asertiva, para que lo tengan ahí muy en cuenta en esta parte. También, tanto como la persona asertiva está consciente de los derechos que tiene y de los deberes. Por ejemplo, tiene el derecho de tener sus propias necesidades y pedir lo que quiere, tanto como el deber de escuchar lo que el otro pide o necesita y de aceptar lo que puede dar, ¿verdad? También el derecho a hacerse responsable
de sus propios errores y aprender de ellos. Y el deber de aceptar que el otro se puede equivocar y dejarle margen para que se rectifique, ¿verdad? Derecho a cambiar, a crecer, a transformarse, y el deber de permitir que el otro cambie y crezca. Tiene también el derecho a decidir y el deber de dejar momentos y crear espacios para poder decidir. Es decir, si yo a lo mejor ahorita no me siento de alguna manera emocionalmente en paz y tranquilo para tomar decisiones importantes, es decir, pedir tiempo, el día, los días o las horas o el tiempo que sea necesario para estar más en paz y tranquilo. Eso es muy, muy importante, que no te quieran llevar en el camino, ¿verdad? De alguna manera, no permitir que ser atropellado o atropellada. También el derecho a decir que no, el deber de aceptar que alguien también nos diga que no y que pues así es como lo que le parece, ¿verdad? Derecho a afirmarse y ser uno mismo, deber de respetar al otro como legítimo otro, como muy distinto que sea. Prácticamente también tiene el derecho a ser tratado con respeto y dignidad. También tiene el deber de ser respetado, tiene también el deber de ser respetado, de ser respetar a los demás y considerarlos tan dignos como a nosotros mismos. También tiene el derecho a pedir información y ser informado. Y tiene también el deber de ofrecer información cuando sea pertinente. Eso es muy, muy importante, tanto una como la otra, ¿verdad? Igual que cualquiera de las que he ido mencionando. También el derecho a pensar antes de actuar. Y tiene el deber de enlazar y tejer puentes entre la emoción y la razón. Los derechos también que tiene a estar solo, sola, ¿no? Aún cuando otras personas deseen nuestra compañía. El deber de respetar los momentos y espacios de los demás. Tiene también el derecho a decidir si uno quiere o no responsabilizarse de los problemas de los otros. Y el deber de vivir tu propia vida y dejar que los demás vivan la suya. También tiene el derecho a expresar emociones y sentimientos. Y el deber de contener las propias emociones y sentimientos y de saber conectar con las de los otros, Es muy importante. Derecho a comportarse de manera no asertiva, es decir, también tengo derecho de alguna manera a equivocarme, ¿verdad? Cualquiera tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? Y también el deber de aceptar los momentos de no ser asertivos o que las otras personas también respetar y aceptar los momentos de que las otras personas pues no son asertivos. También tiene el derecho a quejarse o protestar cuando no nos sentimos respetados. Y el deber de aceptar, ahora sí que quejas y protestas si no estamos de acuerdo, ¿no? O nos estamos equivocando, ¿verdad? También es muy importante que permitamos que las otras personas se expresen. Eso es muy, muy importante. Prácticamente estos fueron algunos de los derechos y deberes, ¿verdad? En las personas que cuando manejan la asertividad. Eso es muy, muy importante en las relaciones, en la pareja, en la familia, en todos lados donde nos encontremos. Voy a mencionar algunas situaciones, por ejemplo, un listado de situaciones que requieren pues ser asertivos. Por ejemplo, cuando alguien te pide que le prestes algo, ¿verdad? Ya sea un libro, un disco o dinero, y no deseas hacerlo. Entonces es muy importante que estés muy consciente y le digas lo que tú sientes o crees, ¿verdad? También cuando alguien te pide un favor que no quieres hacer, por ejemplo, que lo acompañes a algún sitio o que hables por él, por ella, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Cuando alguien te regala algo que no estás dispuesto
o dispuesta a aceptar, por ejemplo, un abrigo de pieles, algo demasiado caro, o igual cualquier otro presente, ¿verdad? Y que no estás dispuesto a aceptarlo, es muy importante. Este es parte de este listado, que es muy importante que seas asertivo, ¿verdad? Para que de alguna manera siempre estés consciente y en paz y tranquilo, tanto contigo como con las demás personas, recordando precisamente ese objetivo que tenemos desde la primera charla hasta la última, ¿verdad? Que es prácticamente a través de estas charlas, es conocernos más y por consecuencia, ya conociéndonos, pues somos más conscientes de la vida y de nosotros, por supuesto, y también pues de las demás personas, ¿verdad? Pero no vamos a dar lo que no tenemos, entonces es muy importante eso, ¿verdad? El mejorar la relación con nosotros mismos. Esta última que estoy mencionando, es prácticamente nuestro objetivo general de todas las charlas. Y por consecuencia, pues voy a mejorar las relaciones con todas las personas, como lo había comentado. También, en parte de las situaciones que requieren asertividad, ¿verdad? Si tus padres insisten en darte consejos sobre lo que debes o no debes hacer y tú consideras que debes tomar tus propias decisiones, también debes negociar el sueldo que te corresponde y tu jefe que no está dispuesto a ello, ¿verdad? Entonces tú estás dispuesto, es muy importante. También estás en una situación de trabajo y tu inmediato superior opina que forma diferente a la tuya, ¿verdad? Opina de una forma, pues siempre va a ser muy común, ¿verdad? Que cada quien tenga su punto de vista, entonces también es muy importante situaciones que tenemos que ser muy asertivos para defender los derechos. Y llámese, como lo había mencionado, ¿verdad? Que una persona asertiva prácticamente pues no baja su autoestima, prácticamente aunque cede, aunque lo acepta, prácticamente pues su autoestima está bien. Si está, por ejemplo, en una reunión y cuando es su turno, ahora sí que un compañero no le permite hablar, le interrumpe constantemente, pues ahí también es muy importante ver el momento de ser asertivo, ¿verdad? Tanto como en lo que va a comentar, pero ya lo vimos que se hace presente. Él tiene muy claro, o la persona tiene muy claro qué es lo que siente y qué es lo que quiere, como lo habíamos mencionado. También otra de las situaciones que requieren asertividad, ¿verdad? Alguien con quien estás conversando te da una opinión que tú consideras inadecuada, por ejemplo, respecto al racismo, a la sexualidad o al machismo, etcétera. Es muy importante también ahí, pues es una de las situaciones que pues, requieren asertividad. Entonces es muy importante tener muy consciente esa parte. También, si observas que tu pareja da muestras, gestos, posturas o caras de estar enfadado o preocupado, pero se queda callado, es uno de los puntos también ahí muy importantes, ¿verdad? Que requieren asertividad para saber qué expresar, qué comentar. Otra, por ejemplo, de estas situaciones que requieren mucha asertividad, por ejemplo, cuando estás en una oficina de gobierno, ¿verdad? Y el encargado o está distraído o charlando con otra persona, ¿verdad? Y no te atiende. Entonces es muy, muy importante esta parte de ser asertivo. Por ejemplo, nada menos ayer yo compartía con unas personas, ¿verdad? Bueno, compartí mínimo con una persona que me tocó una experiencia de ir a una tienda ferretera y ya había una persona delante de mí y luego llegué yo, pues ya era la segunda persona que me tocaba que la atendieran y en eso llega una tercera persona, en eso finalizan de atender a la primera y ya seguía mi turno, ¿verdad? Pero en eso esta persona que es, llámese la tercera persona en turno de atención, pues empieza
hacer una pregunta, ¿verdad? Es muy común a veces que preguntamos algo y a ver si tenía, pues yo lo he hecho en algún momento, ¿verdad? Para saber si me espero o no. Pero, pues prácticamente no esperó, o sea, sí tenían la pieza y como el dueño o el encargado andaba trayéndole las piezas que requería la primera persona, pues prácticamente no se dio cuenta, no se percató de que yo llegué en segundo lugar y la otra persona en tercero. Entonces, pues yo guardé silencio para que terminaran bien, de alguna manera, de atender a la primera, y ya le digo, pues esta tercera persona, pues de alguna manera se impuso ante mí, o sea, es decir, que empezó a compartir de alguna manera la necesidad del artículo que requería. Entonces yo rápido, pues, me di cuenta de cómo me sentí, ¿verdad? Que de alguna manera la situación, me percaté muy claro de la situación que estaba pasando y decidí precisamente de alguna manera practicar ahí la parte de ser asertivo. ¿Y cómo lo hice? Muy conscientemente. Es decir, voy a expresar qué es lo que siento y qué es lo que quiero y qué es lo que necesito, ¿verdad? Y en este caso, pues le comenté que yo era la segunda persona en haber llegado, ¿verdad? Que yo seguía. Sin embargo, pues le daba la oportunidad, pero quise hacer presente esa situación. Ya de repente, pues por contraparte, la persona, en este caso llámese el dueño o el encargado de la tienda, en este caso la ferretera que menciono, no fue de alguna manera muy asertivo, ¿verdad? A él, a lo mejor así a veces pasa, ¿verdad? Que le comentó a su cliente, a esta tercera persona, que se disculpara conmigo, ¿verdad? Lo cual pues no era correcto, porque al final de cuentas, pues a veces así actuamos, aunque pues pudiera decir en cierta manera que había cierta responsabilidad, por supuesto, pero ya de alguna manera en general, y pues prácticamente es muy importante tenerlo aquí muy claro. En este caso, que me puse yo en sus zapatos, por ejemplo, cuando yo estoy de encargado en mi negocio o en alguna otra actividad, es decir, pues de preguntar, ¿verdad? De preguntar si yo no me percaté que cuando estaba atendiendo a una persona y de repente voy y traigo lo que necesita la primera persona y ya regreso y hay otras dos, entonces es mi deber de preguntar quién llegó enseguida, ¿verdad? Incluso a mí me ha tocado que lugares pues tienen sus turnos ahí para como van llegando, irlos acomodando, ¿verdad? Es una manera muy importante pues, de organizarse para no tener estas situaciones, ¿verdad? Pero llámese, ese es un punto muy, pues de alguna manera espero haber sido muy claro, ¿verdad? En esta situación. Ahí también pues fue una situación donde requería ser asertivo. De alguna manera procuré no imponerme, nada más expresar lo que yo estaba sintiendo, lo que yo necesitaba expresar, ¿verdad? Y lo expresé. De otra manera, también pude haberme quedado callado, como les decía, ¿verdad? Pero lo pensé y lo tuve muy claro, como en otros momentos en mi vida, ¿verdad? De expresar y decirlo de una manera sin gritos, pero muy claro, como ahora sí que me di cuenta al prepararme con este tema, es de que fui pues de alguna manera asertivo en esta parte, me sentí cómodo y de alguna manera pues no me sentí atropellado, ¿verdad? Y también voy a irles también mencionando, les pedí que si tienen la oportunidad también de tener ahí a lo mejor un cuaderno de preferencia ahí, para si en caso de que haya la oportunidad, vamos a hacer todo lo posible para que se pueda hacer un ejercicio aún así a la distancia. Yo lo he comentado algunas de las veces, ¿verdad? Que yo estoy muy acostumbrado en servir y en dar las charlas de alguna manera siempre presencial, ¿verdad? Pero
Ahora sí que en estos tiempos es muy importante pues irnos adaptando a la situación que estamos viviendo, en este caso de confinamiento, ¿verdad? Aunque ya en muchos lugares pues hay mayor libertad de hacerlo. Pero sí, siempre sí me siento más, ya de alguna manera eso ha sido un punto de trabajo personal. Y de alguna manera las ganas, el querer, pues me han permitido el ir mejorando de alguna manera y sentirme pues más contento y de alguna manera también más atento y ir generando cambios para cambios me refiero yo a lo mejor en sentirme nervioso, sentir a lo mejor trabajar y atender a lo mejor ese miedo, esa sensación, ¿verdad? Que a veces ya me observaba en algún otro momento, ¿verdad? Que a lo mejor el ir dejando partes como de defensa, hacerlo repetitivo, ¿verdad? Pero bueno, ahí les pido que tengan ahí ese cuaderno, ese lápiz, esa pluma, ¿verdad? Para en caso de que haya esa oportunidad de trabajar un poquito y les va a servir muchísimo. Ya les explicaré de qué manera, ¿verdad? También voy a ir mencionando otra de las partes de los aprendizajes tradicionales en contra de la asertividad, ¿verdad? A continuación podemos consultar una lista de suposiciones tradicionales que pueden haberse aprendido en la infancia, imagínense desde ese momento, y que impiden a la persona convertirse en el adulto asertivo, que en este caso pues debiera ser, ¿verdad? O cada uno de nosotros debiéramos ser. Cada padre debe conocer sus supuestos y derechos legítimos, ¿verdad? Para darlos a conocer a sus hijos. Es muy importante este último que acabo de mencionar, ¿verdad? Es muy importante que cada padre o madre sepa los derechos que tiene, estar muy asertivo, ¿verdad? Para que de esa manera los pueda expresar y dárselos a conocer a sus hijos, y para que por consecuencia esos hijos no sean atropellados de alguna manera, o sepa poner muy claro las situaciones y de alguna manera pues este tema, ¿verdad? Que es el ser asertivo, le va a cambiar la vida en general, ¿verdad? Cada una de estas suposiciones falsas viola uno de sus derechos legítimos como individuo. Entonces es muy importante tenerlos muy claros en nosotros y poderlos transmitir a nuestros hijos y a nuestra familia. Les cambian la vida, la verdad. Aún así, aunque ya ahorita prácticamente estamos en la charla número 6, ya de alguna manera les comenté que iban a ser alrededor de 10 charlas como inicio en este proyecto. Ya vamos de alguna manera pensando en que fueran 10, ¿verdad? Ya más de la mitad. Así que, y aún así, para las personas que se conectan en esta primera charla, les recomendaría también ir a la primera y ir llevando la secuencia para que lo tengan muy claro de lo que en este caso se ha ido tratando, porque, válgame la redundancia, tienen toda su secuencia para ir llevando un proceso de alguna manera de desarrollo humano y, por qué no, también de sanación interior por consecuencia. Entonces, suponiendo en estos aprendizajes tradicionales que van contra la asertividad, ¿verdad? Una suposición tradicional es ser egoísta, anteponer las necesidades propias a las de los demás. Y prácticamente son como los estuve ahorita comentando también en algún momento, ¿verdad? También los derechos de la persona, ¿verdad? Algunas veces usted tiene el derecho a ser el primero, en este caso. Y también como un segundo punto, ¿verdad? Es vergonzoso cometer errores. Hay que tener una respuesta adecuada para cada ocasión. Pero también tiene el derecho, usted tiene ese derecho a cometer errores. Así que siéntase en paz y tranquilo, ¿verdad? De alguna manera. Estar muy atento a esas situaciones. También, si uno no puede convencer a los demás de que sus sentimientos son razonables, debe ser que esté equivocado, o bien que se está
volviendo loco, ¿verdad? Usted tiene derecho a ser el juez último de sus sentimientos y aceptarlos como válidos. Es muy importante tenerlo claro, estas situaciones. También hay que respetar los puntos de vista de los demás, especialmente si desempeñan algún cargo de autoridad, de guardarse las diferencias de opinión para uno mismo, escuchar y aprender. Eso es muy importante, tanto como el derecho que usted tiene a tener sus propias opiniones y convencimientos. También hay que intentar ser siempre lógico y consecuente. Y también tiene el derecho a cambiar de idea o de línea de acción, es decir, aún así que haya mencionado algo y haya de alguna manera se haya equivocado, entonces es muy importante que tiene el derecho para retractarse de alguna forma. Eso es muy importante conocerlos, ¿verdad? Hay también que ser flexible y adaptarse a cada uno. Si tiene sus motivos para hacer las cosas o no, es de buena educación interrogar a la gente, ¿verdad? También, tanto como usted tiene el derecho a la crítica y a protestar por un trato injusto. Es muy importante esta situación. Recuerden, estos últimos que les estoy mencionando son aprendizajes tradicionales contra la asertividad. También no hay que interrumpir nunca a la gente, hacer preguntas de notas, ahora sí que prácticamente estupidez, por decirlo así, aunque se oiga un poco fuerte, ¿verdad? Usted tiene el derecho a interrumpir para pedir una aclaración. Es muy importante que tú tienes ahí también el derecho para aclarar las situaciones. Llámese, pues, de alguna manera en este tema, ¿verdad? Que estamos trabajando y observando en ver la asertividad que es. Ahora sí que esta parte de ser asertivos es muy importante. Y también las cosas que podrían ser aún peores de lo que son. Ahora sí que no hay que tentar a la suerte. Usted tiene perfecto derecho a intentar un cambio, es decir, no quedarte callado. Prácticamente esto es ser asertivo, asertiva en esta situación, ¿verdad? También no hay que hacer perder a los demás su valioso tiempo con los problemas de uno. Pero usted también tiene el derecho a pedir ayuda o apoyo emocional, ¿verdad? Es decir, recuerden, estas últimas, insisto, ¿verdad? Son aprendizajes tradicionales contra la asertividad. Es decir, son situaciones que nos pueden pasar en cualquier momento, pero de alguna manera es muy importante qué tan asertivos seamos para que de alguna manera pues haya apoyo en las situaciones que necesitemos, ¿verdad? Y bueno, espero que por las personas que se estén conectando en este momento, ¿verdad? Les estaba mencionando que fuera importante, aún así, si no lo pueden ver ahí de alguna manera en el video, ¿verdad? Mientras esté ahí, ya posteriormente les he comentado que las estamos subiendo a YouTube. En algún momento se van a borrar de aquí de esta página. Así que, pues, me gustaría aún así dejarles ahí una lista, ¿verdad? Para que vean qué tan asertivos son. Llámese, en este caso, por ejemplo, ahí en el cuaderno que apunten. Llámese que el punto número 1 es la respuesta nunca. El número 2 es la respuesta rara vez. El número 3 la respuesta es a veces. El número 4 es muchas veces. Y el número 5 es siempre. Así que para que lo tengan ahí apuntado, lo repito una vez más, en lo que les voy a ir dando una lista, ¿verdad? Para que de alguna manera conozcan su asertividad y vean qué tan asertivos son, como es lo que estamos trabajando en este tema, ¿verdad? Recuerden, el número 1, la respuesta es nunca. El número 2, rara vez. El número 3, a veces. El número 4, muchas veces.
Y el número 5, siempre. Pues bueno, aquí vamos a iniciar con la primera y es muy importante, pues, de alguna manera contestar sin darle tantas vueltas. Ahora sí que lo que viene, ¿verdad?, es lo más claro. Es por decir, obro de acuerdo a mi criterio personal. Nomás en estas primeras 2 o 3 les voy a dar la secuencia, ¿verdad? Nuevamente, número 1, obro de acuerdo a mi criterio personal. Número 1, nunca. Número 2, rara vez. Número 3, a veces. Número 4, muchas veces. Y número 5, siempre. Para no confundirlo, quizás nomás lo voy a mencionar las primeras 2 o 3. Ya después solamente voy a ir mencionando la pregunta y ahí ustedes contestan. Por ejemplo, en esta segunda, confío en mi propia opinión o juicio. Nunca, rara vez, nunca el número 1. Rara vez, número 2. Número 3, a veces y muchas veces. Número 4 y número 5, siempre. La siguiente, me doy cuenta de lo que siento y confío en mis sentimientos. Ya saben, número 1, nunca. Número 2, rara vez. Número 3, a veces. Número 4, muchas veces. Y número 5, siempre. Es muy importante, en base a esta lista se van a ir dando cuenta, ya saben, qué tan asertivos son. Uno más, para que lo tengan ahí más claro. Soy sincero o sincera conmigo mismo sobre lo que siento y deseo. Ya saben, número 1, nunca. Número 2, la respuesta es rara vez. Número 3, la respuesta a veces. Número 4, muchas veces. Y número 5, siempre. La siguiente, es decir, cuando estoy en desacuerdo con las ideas, opiniones o conductas de otros, ¿lo digo abiertamente? Ya saben, el ir contestando número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. La siguiente, cuando una persona actúa muy injustamente, ¿le llamo la atención? Ya saben, nunca, rara vez. Nunca, número 1, rara vez, número 2. Número 3, a veces. Número 4, muchas veces. Número 5, siempre. Si creo, la siguiente, si creo que está surgiendo un problema en mis relaciones con otra persona, le digo lo que siento. Es decir, le expreso, ya saben, número 1, nunca. Número 2, rara vez. Número 3, a veces. Número 4, muchas veces. Número 5, siempre. Pues de alguna manera voy a irlos mencionando para que tengan ahí la práctica por los que no tienen que apuntar, ¿verdad? De alguna manera, de todos modos, les dije que iba a estar el video. La siguiente, en el trabajo, si creo que me exigen hacer más de lo que realmente soy capaz, me opongo a expresar mis motivos. Nunca, rara vez, a veces, muchas veces o siempre. En ese número del 1 al 5. Siguiente, si alguien me pide un favor que para mí supone un inconveniente, ¿se lo digo así? Número 1, nunca. Número 2, rara vez. Número 3, a veces. Número 4, muchas veces. Y número 5, siempre. La siguiente, si he prestado a una persona un libro, ropa o algo de valor y compruebo que tarda en devolvérmelo, ¿se lo digo? Número 1, nunca. Número 2, rara vez. Número 3, a veces. Número 4, muchas veces. Y número 5, siempre. Siguiente. Cuando me invitan a una cena o una fiesta y no deseo ir, ¿lo expreso claramente? Ya saben, la respuesta, número 1, nunca. Número 2, rara vez. Número 3, a veces. Número 4, muchas veces. Y número 5, siempre. Siguiente, cuando atienden antes a alguien
que ha llegado después de mí. Me quejo en voz alta por la injusticia. Ahí estuvo muy claro el ejemplo que les puse, ¿verdad? Hace unos minutos que les puse un ejemplo. Este es exactito prácticamente. Entonces, ya saben, en este caso, ahí me di cuenta muy claro, de alguna manera, que estoy siendo cada vez más asertivo, ¿verdad? Porque mi respuesta de alguna manera ahí fue el número 4. Pues que muchas veces ya nomás me falta llegar a ese nivel de siempre, ¿verdad? De expresarlo. Entonces, ya prácticamente eso es el estar más consciente. Eso me hace sentir muy bien, porque al final, independientemente que haya trabajado este tema, son enseñanzas para irlos practicando, ir generando cambios, ¿verdad? Qué bueno fuera que fuera así tan fácil, pero qué padre quien se le facilite hacerlo de esa manera, ¿verdad? Bueno, la siguiente, cuando necesito ayuda, la pido. Número 1, nunca. Número 2, rara vez. Número 3, a veces. Número 4, muchas veces. Y número 5, siempre. La siguiente, cuando estoy hablando y si alguien me interrumpe, protesto. Ya saben, número 1, nunca. Número 2, rara vez. Número 3, a veces. Número 4, muchas veces. Y número 5, siempre. La siguiente, cuando un vendedor insiste y la mercancía no es la que quiero, se me dificulta decir no. ¿Qué es lo que creen ustedes ahí? ¿Cuál es su respuesta? El número 1, nunca. Número 2, rara vez. Número 3, a veces. Número 4, muchas veces. Y número 5, siempre. Es muy, muy importante ahí. Nada menos, también ayer experimenté esta situación. Y de alguna manera también me doy cuenta que también estoy en esa parte de muchas veces. Es decir, que fui a preguntar nada menos sobre el producto que les estaba comentando en esa tienda, bueno, en alguna otra tienda ferretera, ¿verdad? Y no tenían exactamente lo que yo buscaba, pero a veces que te insisten en querer que les compres eso otro, ¿verdad? Y pues yo le dije que muchas gracias por la información, ¿verdad? Pero que yo andaba buscando exactamente por lo que pregunté y que pues le agradecía, pero que prácticamente pues si no lo tenía, pues iba a buscarlo en otro lugar. Entonces de esa manera lo hice y ya es parte de las muchas veces, ¿verdad? Que expreso. Ya nomás ahí también en esa última, bueno, no en la última, ya prácticamente faltan algunos ejemplos, pero en esa también fue una de las muchas veces, ¿verdad? Que expreso ahora sí que lo que siento. También la siguiente, puedo expresar amor y afecto abiertamente. Ya saben, respuesta número 1, nunca. Respuesta número 2, rara vez. Respuesta número 3, a veces. Respuesta número 4, muchas veces. Respuesta número 5, siempre. Así que, para que lo contesten ahí como las que llevan, ¿verdad? También creo tener siempre la razón. ¿Tú qué crees? ¿Crees siempre tener la razón? Ya sabes, número 1, nunca. Número 2, rara vez. Número 3, a veces. Número 4, muchas veces. Y número 5, siempre. Prácticamente de estas son alrededor de 20 ejemplos para que tengan la oportunidad de trabajar a ver con qué tan asertivos son, ¿eh? Y ya les comenté que lo apuntaran, ¿verdad? Pero decidí mencionarlo para si no tienen ni que apuntarlo, de alguna manera lo aprovechen en este momento de irse contestando. Pues bueno, la siguiente. Cuando estoy molesto o molesta o enojado, expreso mis sentimientos. Ya saben, número 1, nunca. Número 2, rara vez. Número 3, a veces. Número 4, muchas veces. Y número 5, siempre. Y de alguna manera, la última y no menos importante, si me molesta que alguien fume, se lo hago saber. Ya saben, número 1, nunca. Número 2, rara vez.
número 3 a veces, número 4 muchas veces y número 5 siempre. Y prácticamente aquí también, de alguna manera, me siento contento de en este último ejemplo, de que me gusta, pues ahora sí que soy de lo más saludable en cuestión del ejercicio. Y en ocasiones que me toca alguna situación como esta, que alguien está fumando, entonces también me siento contento porque muchas de las veces, yo creo que prácticamente estamos hablando del 90-95%, pues expreso de que no lo hagan, ¿verdad?, enfrente de mí, porque pues yo no fumo, entonces también me siento contento. Entonces ya con esta forma que les comento, pues ahora sí que si es de la respuesta del 3 al 5, 3 llámese bien, y ahora sí que el 4 pues muy bien, y el 5 pues excelente, ¿verdad? Eso quiere decir que de alguna manera tienen ahora sí que muy buena asertividad de entrada, así que es muy importante de alguna manera pues irlo trabajando de esa forma. Y en otro momento, para ir cerrando ya prácticamente con este tema, espero que les haya gustado, que les esté gustando. Recuerden, muy importante, compartirlo. Ya saben, mi nombre es Sergio Jesús Luján. Los invito a que lo compartan con sus amigos y de alguna manera también, si aunque no les guste, pues lo comparten con sus enemigos, pero lo más importante, como les he dicho en otros momentos, que lo compartan. La verdad que estos temas, prácticamente en particular han generado, yo en algún momento que lo trabajé en todo un taller, les decía muy al inicio, ¿verdad?, que han sido un par de aguas en mi vida el trabajarlo, porque he estado en un constante cambio. Es como cuando tú inicias un proceso de desarrollo humano y sanación interior, tú estás en un cambio constante. Llega un momento en que vas a un taller, vas a un retiro, llámese, o de alguna manera a una conferencia, y llega la palabra que necesitas y de alguna manera entra y reestructura y hace grandes cambios en tu interior. Entonces es muy importante esta parte, ¿verdad?, de tenerlo muy claro. De más que nada, yo ahí, parte de las recomendaciones que les hago, en este caso, ya saben, por los que menciono nuevamente, ¿verdad? Yo sé que siempre hay personas que apenas les toca conectarse, aunque ya va la sexta charla, y que les recomiendo que inicien desde la primera. Entonces, pues les menciono, ¿verdad?, que yo tengo ya alrededor de 18 años en talleres de desarrollo humano y sanación interior de una manera constante, en el cual pues ya tengo más de 11 años, para ser exactos, donde soy servidor y donde imparto ya temas, ahora sí que en estos mismos talleres, y que pertenezco muy orgullosamente a un centro de oración, ¿verdad? Y pues ahora sí que tengo la oportunidad, y me he dado la oportunidad de estar y poder servir a muchísimas personas, gracias a Dios, ¿verdad? De alguna manera, yo como creyente, el poder servir y regresar mucho, más bien regresar un poco, ¿verdad?, de lo mucho que he recibido a raíz de esa situación, y que me he hecho más consciente de las situaciones, como en los temas que hemos ido viendo, algunos ahí recordando un poquito, ¿verdad?, como el primero, ¿verdad?, que las necesidades básicas, donde nos damos cuenta de qué situaciones pues no fueron cubiertas, y posteriormente fuimos de alguna manera, ahora sí que pues no defendiendo nuestros derechos por esas situaciones que quedaron ahí inconclusas, y así respectivamente. Por eso es muy importante el ir dando esa secuencia. Así que yo te invito a que veas los demás videos. Ya de alguna manera, si
se borran ya en esta página. Ya los estoy de nuevo subiendo. Aún así, te invito para que donde se van a quedar ahí de alguna manera ya siempre va a ser en mi canal de YouTube. Ya saben, estoy también ahí como Sergio Jesús Luján. Y para que identifiques, porque tengo ahí ya diferentes videos y de algunas otras actividades, ¿verdad? Que me gusta ir prácticamente ir conociendo, pues diferentes lugares. Disfruto mucho porque me gusta hacer ejercicio y me gusta compartir también de esa manera. Pero bueno, antes que nada, para que los identifiques, dependiendo del tiempo, si no yo te invito a que los veas todos, ¿verdad? De alguna manera te des cuenta y te entretengas ahí conociendo lugares, en este caso de mi Chihuahua y de otros lugares que voy a ir subiendo de alguna manera, ahora que ya se va abriendo el semáforo, por decirlo así, acá en mi país, en mi estado en particular. Pero bueno, ya sabes, ahí en el canal, y los identificas por el nombre de charla número 1, charla número 2, charla número 3, y viene su respectivo tema. Así que, pues, gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio. Espero que te sirvan. Te digo nuevamente, yo como tenista, de alguna manera, ya en este centro y como conferencista, que en lo particular te decía, estoy acostumbrado a estar de alguna manera presencial, ¿verdad? Pero de alguna manera estoy trabajando arduamente para estar de alguna manera aquí ante esta transmisión y poder compartir mucho. Ahora sí que, pues la verdad que sí he recibido mucho y trato de regresar lo más que puedo. Así que, pues te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por tu atención. Espero que te sirva. Cualquier cosa, pues ahí te invito, te decía, para que toques también ahí la campanita en el canal de YouTube. Ya sabes, como Sergio Jesús Luján, para que te lleguen las notificaciones de cuando voy subiendo videos, ¿verdad? Y que más que si puedes hacer algún comentario, ¿verdad? Para que de alguna manera se siga compartiendo y más personas vayan llevando un proceso de desarrollo humano y sanación interior. Ya desea el escuchar ese tipo de información. Si es ahora sí que de su agrado, pues le va a servir muchísimo. Te digo porque lo he visto en muchísimas personas, cientos y cientos de personas a lo largo de casi 18 años en este proceso, que de alguna manera he sido muy constante, y más que soy terapeuta de trauma de nacimiento, donde manejo la psicología pre y perinatal, y ahí me doy cuenta precisamente de situaciones que he ido trabajando en esta temática. Por eso he ido eligiendo de alguna manera los temas para que vayan trabajando en su proceso. Y también pues soy terapeuta craneosacral, una terapia que funciona de una manera musculoesquelética, y ambas son de médicos. La primera de un médico psiquiatra y esta segunda de un médico osteópata. Ambos son médicos estadounidenses, ¿verdad? Junto con un conjunto de médicos llevaron precisamente investigaciones muy profundas sobre estas temáticas, y ahora como terapeuta pues puedo ver esos grandes cambios. Pues gracias nuevamente, un fuerte abrazo, que descanses dependiendo de la hora donde te encuentres. Saludos cordiales, seguimos en comunicación y en contacto para la siguiente, esta semana que entra. Bye bye.